Yolanda Josefina Andrade Gómez. Nació el 28 de diciembre de 1961 en Culiacán, Sinaloa. Una tierra marcada por contrastes profundos. Por un lado, una cultura familiar fuerte y tradicional. Por el otro, un entorno social donde la resiliencia era casi una obligación. Desde muy pequeña, Yolanda aprendió a observar el mundo con una sensibilidad que más tarde definiría su personalidad pública, directa, transparente y sin miedo a enfrentar la adversidad. Creció en una familia numerosa, donde la cercanía entre hermanos era parte esencial de la vida cotidiana. La economía del hogar no siempre fue estable. Pero la calidez de su madre y la disciplina de su padre formaron en ella una mezcla única de fortaleza emocional y determinación. Sus primeros años estuvieron marcados por un espíritu curioso. Era la niña que hacía preguntas, que imitaba voces, que se adelantaba a los adultos para contar historias como si estuviera frente a una cámara. Ya desde entonces, su familia intuía que su destino estaría ligado al mundo del espectáculo. Durante su infancia, Yolanda fue testigo de situaciones difíciles que la obligaron a madurar más rápido que otros niños de su edad. Entre cambios familiares, momentos de tensión económica y los desafíos propios de crecer en una región convulsa, desarrolló una capacidad notable para adaptarse, sobrevivir y transformar cada obstáculo en una oportunidad. La tímida adolescente que caminaba por las calles de Culiacán se convertiría con el tiempo en una mujer de voz firme y carácter indomable. A pesar de las limitaciones, su educación primaria y secundaria fueron etapas que marcaron profundamente su identidad. Yolanda no solo destacaba por su creatividad, sino también por su habilidad para conectar con las personas. Los profesores solían describirla como alguien que llegaba antes que las palabras, una joven que no necesitaba mucho para hacerse notar. Pues esa energía magnética, tan propia de ella, empezó a abrirle las primeras puertas hacia el arte dramático. Fue también durante estos años que Yolanda descubrió su fascinación por la televisión mexicana. Admiraba a las grandes actrices de la época y soñaba con algún día formar parte de ese universo. Mientras otros niños imaginaban oficios comunes, ella visualizaba escenarios, cámaras y luces. A escondidas, practicaba monólogos frente al espejo, inventaba entrevistas imaginarias y escribía pequeños guiones que luego interpretaba para sus hermanos. Cuando finalmente confesó su deseo de convertirse en actriz, su familia tuvo reacciones diversas. Algunos lo vieron como un sueño lejano, otros como una señal clara de su determinación. Sin embargo, nadie imaginaba entonces que aquella joven sinaloense terminaría convirtiéndose en una figura emblemática de la televisión y el entretenimiento en México. Sus primeros pasos hacia ese sueño comenzaron cuando decidió mudarse a la Ciudad de México siendo todavía muy joven. La capital representaba un salto al vacío, una ciudad enorme, competitiva y exigente, donde miles buscaban una oportunidad. Pero Yolanda no llegó sola. Llegó con la convicción inquebrantable de que su destino estaba en las pantallas. Se inscribió en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, uno de los semilleros de talento más importantes del país. El ingreso no fue fácil. Compitió con aspirantes de toda la República y enfrentó evaluaciones duras, pero su autenticidad y su presencia escénica la hicieron destacar desde el inicio. Para muchos maestros, Yolanda tenía ese algo que no se enseña. Una fuerza natural que conectaba con el público y una mirada capaz de transmitir emociones profundas sin pronunciar una sola palabra. Los años en el CEA moldearon sus técnicas, pulieron su voz, reforzaron su disciplina y le enseñaron a soportar la presión del medio. Pero también fueron años solitarios, de sacrificios y de esfuerzos constantes. Vivir lejos de su familia no fue sencillo. Sin embargo, cada llamada desde Culiacán y cada palabra de aliento se convertían para ella en combustible emocional. Antes de cumplir 20 años, Yolanda ya estaba lista para dar el salto profesional. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo llegaría esa primera gran oportunidad,
Intuía que su camino apenas comenzaba. La niña de Culiacán que soñaba con cámaras había crecido, y ahora caminaba con paso firme hacia un destino lleno de desafíos, luces y también sombras. La carrera de Yolanda Andrade comenzó oficialmente a principios de los años 90, cuando su dedicación en el CEA de Televisa empezó a dar frutos visibles. Su primera gran oportunidad llegó con la telenovela Yo no creo en los hombres, 1991, donde interpretó a Leticia. Aunque no era el papel principal, su actuación llamó la atención del público y de varios productores, lo que la llevó rápidamente a convertirse en uno de los rostros jóvenes más prometedores de la televisión mexicana. El verdadero salto a la fama se produjo con Las secretas intenciones, 1992, una producción exitosa en la que Yolanda brilló por su intensidad dramática. Su capacidad para transmitir emociones crudas, auténticas y sin exageraciones marcó un estilo propio que comenzaría a distinguirla del resto de las actrices emergentes. Desde ese momento, su nombre empezó a posicionarse dentro del ámbito de la televisión como una figura sólida, versátil y sorprendentemente madura para su edad. A lo largo de los años 90, su presencia en telenovelas continuó creciendo. Participó en producciones como Buscando el Paraíso, Retrato de Familia y Los hijos de nadie, proyectos que consolidaron su reputación como actriz dramática. Pero mientras la audiencia la aplaudía, Yolanda sentía una inquietud interna. No quería quedarse limitada a los melodramas tradicionales. Su espíritu rebelde la empujaba a buscar nuevos formatos, nuevas maneras de conectar con el público y espacios donde pudiera expresarse sin guiones estrictos. Esa búsqueda la llevó al mundo de la conducción televisiva, un territorio en el que sorprendió a todos. Cuando aceptó participar como anfitriona del programa Hijas de la Madre Tierra, su carrera tomó un giro decisivo. El formato irreverente, espontáneo y sin filtros, parecía hecho a su medida. Su estilo fresco, directo y humorístico se volvió un sello inconfundible que rápidamente generó un ejército de seguidores. El programa fue un éxito rotundo y posicionó a Yolanda no solo como actriz, sino como una de las conductoras más carismáticas y auténticas del entretenimiento latino. Sin embargo, este ascenso no estuvo exento de polémicas. Su imagen pública comenzó a asociarse con declaraciones atrevidas, comentarios incómodos y una actitud de total transparencia que incomodaba a ciertos sectores. Mientras algunos la admiraban por su valentía, otros la criticaban por lo que consideraban una postura demasiado confrontativa. Pero si algo caracterizaba a Yolanda, era precisamente eso. Nunca buscó complacer a todos. Su autenticidad era su marca, incluso cuando le generaba conflictos. Con el tiempo, su carrera se expandió a proyectos radiales, colaboraciones en programas de debate y apariciones especiales en diversos formatos digitales. Su presencia mediática era tan fuerte que incluso cuando no actuaba en telenovelas, su nombre seguía ocupando titulares. Participó también en realities y programas de entrevistas, donde su habilidad para hacer preguntas directas y su intuición emocional la convirtieron en una entrevistadora destacada. Pero así como vivió momentos de éxito profesional, también enfrentó etapas oscuras, problemas de salud, rumores mediáticos y conflictos personales la llevaron a retirarse temporalmente en varias ocasiones. Su lucha, especialmente contra una enfermedad que complicó su salud durante años, se convirtió en un capítulo doloroso que, sin embargo, reforzó su imagen como una mujer de batalla. Lejos de esconder su vulnerabilidad, Yolanda habló abiertamente sobre su deterioro físico y mental, generando empatía y admiración entre muchos seguidores. En los últimos años, su papel como figura pública evolucionó aún más. Pasó de ser una actriz joven y prometedora a convertirse en un ícono de resistencia emocional, libertad personal y autenticidad. La industria cambió, el público cambió, pero Yolanda siguió siendo la misma. Fuerte, directa, polémica, pero profundamente humana. Su trayectoria, marcada por luces y sombras, demuestra que no solo construyó una carrera artística, sino un estilo de vida mediático basado en la honestidad brutal
y la capacidad de reinventarse una y otra vez. Y es precisamente esta mezcla de vulnerabilidad, humor y valentía lo que la ha convertido en una figura imposible de ignorar en el entretenimiento hispano. La vida personal de Yolanda Andrade ha sido, desde sus inicios, un terreno tan fascinante como complejo. Aunque su carrera la llevó a la fama, fue su autenticidad al hablar sobre su intimidad, sus afectos y sus luchas lo que la convirtió en una figura profundamente humana ante el público. Su historia familiar, marcada por vínculos intensos y también por profundas heridas emocionales, moldeó la manera en que Yolanda se relacionó con el amor, la lealtad y la vulnerabilidad. Desde pequeña, Yolanda formó parte de una familia numerosa donde el afecto coexistía con las dificultades cotidianas. Sus padres, trabajadores y disciplinados, inculcaron en ella la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, la relación con su madre fue especialmente significativa. Para Yolanda, su madre representaba un refugio emocional, una presencia firme que la acompañó incluso cuando los caminos se volvieron inciertos. La pérdida de este pilar familiar años más tarde dejó una marca profunda en la conductora, quien ha hablado repetidamente del dolor y del vacío que esa ausencia le causó. En cuanto a su vida amorosa, Yolanda ha sido una de las figuras más comentadas del entretenimiento mexicano, debido a su sinceridad para hablar de temas que, durante muchos años, permanecieron tabú en la industria. Sus relaciones sentimentales se convirtieron en objeto de especulación, titulares y debates públicos, especialmente cuando la propia Yolanda decidió abrir su corazón y compartir episodios que hasta entonces habían sido secretos guardados con cautela. A lo largo del tiempo, reconoció públicamente que mantuvo relaciones amorosas profundas, intensas y, en algunos casos, marcadas por la polémica. Una de las historias más sonadas fue su supuesto matrimonio espiritual con una figura de renombre en México, un episodio que generó controversia mediática, debates y reacciones de todo tipo. Aunque la otra parte negó reiteradamente la versión, Yolanda mantuvo su postura, señalando que lo vivido pertenecía a su verdad personal. Aquella confesión reveló no solo la intensidad de sus vínculos sentimentales, sino también su valentía para hablar sin miedo a las consecuencias. Más allá de las polémicas, Yolanda siempre ha demostrado una profunda capacidad para amar. Sus relaciones, aunque privadas en muchos aspectos, estuvieron marcadas por una entrega emocional total. Sin embargo, también enfrentó rupturas dolorosas que la empujaron a momentos de vulnerabilidad extrema. En entrevistas, ha confesado haber atravesado episodios de soledad, depresión e incluso crisis existenciales, especialmente en etapas donde su salud física también estaba comprometida. La amistad ha sido otro pilar fundamental en su vida. A lo largo de los años, ha construido círculos afectivos sólidos en la industria del entretenimiento, donde encontró personas que la acompañaron tanto en los tiempos de éxito como en los momentos más oscuros. Muchas de estas amistades se transformaron en una especie de familia elegida, especialmente en los años en los que su trabajo y su salud la alejaron de sus raíces en Culiacán. En cuanto al deseo de formar una familia propia, Yolanda habló en múltiples ocasiones sobre la complejidad de ese anhelo en su vida. Aunque estuvo rodeada de afectos y experiencias amorosas significativas, nunca había dado el paso decisivo hacia la maternidad. Hasta que una revelación reciente cambió por completo el rumbo de su historia personal. Después de años de desafíos emocionales y físicos, el destino volvió a sorprenderla de una manera que nadie esperaba. Su familia biológica también ha tenido un papel central en su estabilidad emocional. La relación con sus hermanos, particularmente con Marile, ha sido un vínculo inquebrantable. En los momentos más críticos, cuando su salud se deterioró o cuando las polémicas mediáticas la acorralaron, fueron ellos quienes permanecieron a su lado. Este sostén familiar ayudó a Yolanda a reconstruirse, a retomar fuerzas y a seguir enfrentando el escrutinio público con la misma valentía que siempre la ha caracterizado. En los últimos años, se ha notado un cambio emocional evidente en Yolanda. Más reflexiva, más conectada consigo misma y, sobre todo,
más abierta a perdonar, tanto a los demás como a ella misma. Expresa con frecuencia que la vida le ha enseñado a valorar lo esencial: el amor, la calma, la salud y la verdad interior. Y es precisamente en este nuevo capítulo emocional donde surge la noticia que cambiaría por completo su horizonte íntimo. Un giro inesperado, profundamente personal, que marcaría no solo su vida, sino también la percepción pública sobre su historia sentimental. La noticia cayó como un rayo en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Después de 5 meses de noviazgo, Yolanda Andrade anunció públicamente que está embarazada. Una revelación que sorprendió a seguidores, medios y colegas por igual. La declaración, hecha durante una entrevista íntima y cuidadosamente seleccionada, marcó uno de los momentos más trascendentes de su vida personal y mediática. Para una figura cuya trayectoria ha estado llena de giros inesperados, este anuncio representó un nuevo capítulo, quizá el más emotivo y simbólico de todos. La historia comenzó meses atrás, cuando Yolanda hizo pública su relación con un hombre cuya identidad mantuvo en reserva durante un tiempo. Aunque la prensa intentó descubrir la identidad del novio, ella prefirió protegerlo del escrutinio mediático. Lo describió como un hombre respetuoso, paciente y profundamente amoroso. Alguien que llegó a su vida en un momento de transformación interna. La pareja decidió mantener su noviazgo lejos de escándalos, centrados únicamente en construir un vínculo sólido, lejos de cámaras y polémicas. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que esa relación relativamente reciente se convertiría en el camino hacia la maternidad. Un deseo que Yolanda había reflexionado durante años, sin imaginar que podría llegar de esta manera. La actriz y conductora confesó que la noticia del embarazo la tomó por sorpresa tanto como al público. Las circunstancias, su historial de salud y su edad hacían del anuncio algo completamente inesperado. Pero Yolanda, fiel a su carácter, decidió enfrentar la situación con transparencia y entusiasmo. En la entrevista donde reveló su embarazo, Yolanda habló con una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Sus palabras estuvieron cargadas de sinceridad. No lo estaba buscando, pero llegó. La vida tiene maneras muy misteriosas de sorprendernos, y esta sorpresa es un regalo. Con esta frase, selló uno de los momentos más impactantes de su historia mediática. Afirmó que el proceso médico había sido complejo, pero que contaba con el apoyo total de su pareja, quien se mostró profundamente ilusionado ante la llegada del bebé. La noticia desmontó antiguos rumores sobre su vida personal y abrió un diálogo completamente nuevo sobre la maternidad tardía, la fertilidad y los caminos alternativos para formar una familia. La reacción del público fue inmediata. En redes sociales, miles de mensajes celebraron la valentía de Yolanda para compartir una noticia tan íntima. Fans de todo el continente destacaron su fuerza, su resiliencia y su capacidad para reinventarse una y otra vez. Otros, más críticos, cuestionaron el misterio alrededor del novio o la veracidad del anuncio. Pero la mayoría coincidió en que este capítulo representaba una transformación emocional significativa en la vida de la conductora. La prensa, por supuesto, no tardó en convertir la noticia en titular. Programas de espectáculos dedicaron horas enteras a especular sobre detalles. ¿Quién es el novio? ¿Cómo vivió Yolanda el proceso de concepción? ¿Qué significa esto para su carrera? ¿Cómo impactará su salud? ¿Qué cambios habrá en su vida profesional? Análisis, opiniones, debates y paneles se multiplicaron, mientras la protagonista observaba desde cierta distancia, acostumbrada ya a navegar entre mareas mediáticas. Dentro de su círculo más cercano, la noticia fue recibida con lágrimas, abrazos y un sentimiento profundo de esperanza. Sus amigos más íntimos, aquellos que la acompañaron durante sus etapas más dolorosas, celebraron este giro emocional que parecía devolverle luz a su vida. Para su familia, especialmente sus hermanos, el anuncio fue un motivo de alegría inmensa, pero también de protección ante el huracán mediático que inevitablemente se desató. Yolanda, por su parte, expresó que su prioridad ahora es su bienestar físico y emocional, así como el del bebé.
Declaró que continuará trabajando, pero con un ritmo más controlado, enfocada en proyectos que no comprometan su salud. Esta nueva etapa, según sus propias palabras, será vivida con gratitud, serenidad y amor. La revelación de su embarazo, lejos de ser simplemente una noticia más, se convirtió en un acontecimiento que recontextualizó toda su vida. Su infancia, sus luchas, sus pérdidas, sus amores, su carrera y su eterna búsqueda de plenitud emocional. Para una mujer acostumbrada a romper esquemas y desafiar expectativas, la maternidad aparece ahora como un símbolo de renacimiento personal. En un giro que nadie esperaba, Yolanda Andrade, con toda su historia de fuerza, vulnerabilidad y autenticidad, se prepara para asumir uno de los roles más significativos de su vida. Y aunque los próximos meses estarán llenos de desafíos, ella asegura que está lista para vivirlos con la misma valentía con la que ha enfrentado todos los demás capítulos de su existencia.